agradezco mucho su presencia. Sabemos que los temas de género todavía no resultan tan atractivos como otras temáticas de las ciencias sociales, y particularmente el tema del estudio de las masculinidades parece todavía difícil de permear socialmente, lo cual yo comprendo perfectamente y me parece que es un trabajo que tenemos que hacer tanto hombres como mujeres para darnos cuenta incluso de la importancia que estos temas tienen. Entonces, bueno, como ustedes ven, la conferencia se quiere centrar en la perspectiva de género, pero también hablando de la crisis en un entorno más global, que son temas que nos tocan a todos y a todas en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida laboral y en todos los ámbitos de nuestra vida. Nuestra vida está permeada, y ustedes lo viven día a día, de forma permanente, incluso en la manera en que tenemos que trabajar, producir, demostrar que trabajamos. Por supuesto, en las relaciones que tenemos las mujeres con los hombres, pero también los hombres con otros hombres, las mujeres con otras mujeres. Y lo que permea nuestra vida cotidiana es un permanente conflicto, pero a su vez no necesariamente rupturas, sino muchas veces negociaciones. Pasamos la vida negociando todas las esferas de la vida, cómo nos conducimos al interior de nuestros hogares, cómo nos conducimos en el trabajo, cómo tratar de conciliar estos dos mundos. Antiguamente se pedía solo la conciliación que las mujeres teníamos que hacer del mundo público y privado. Actualmente los hombres también están teniendo que aprender a conciliar estas dos esferas de la vida social, porque la manera en que tradicionalmente veníamos conduciéndonos se ha transformado. Bueno, sobre esto vamos a tratar de dialogar un rato para después abrir a su consideración. Lo primero que les quiero decir, aunque seguramente muchos de ustedes ya trabajan estos temas, es que hay una diferencia muy grande cuando nosotros hablamos de sexo que cuando nosotros hablamos de género. Es tan grande como lo siguiente: sexo se refiere a características biológicas que por nacimiento nos van a diferenciar. Nace un niño o una niña y claramente se ve, salvo cuando son excepciones como los hermafroditas, que son poquitos. En general se dice, bueno, nació una niña, nació un niño. Eso es indiscutible y desde la perspectiva de género no queremos discutirlo. E incluso cada vez más es un punto de partida de nuestros estudios. Estas diferencias anatómicas, biológicas, en nuestros genitales y también en las hormonas, en nuestra potencialidad de ser madres de forma biológica y padres pues desde otra perspectiva. No sucede en el embarazo, en los cuerpos masculinos. Estas son cuestiones incontrovertibles que no discutimos y que estamos perfectamente de acuerdo. Género es otra cosa. Género deviene en desigualdad porque, derivado de estas diferencias reales, hay una asignación social con diferencias. Entonces se dice, como naciste mujer, eres débil, como naciste hombre, eres fuerte. Esto no necesariamente es así, y entonces nos referimos al género como una construcción social que es histórica y que es cambiante. La demostración más fehaciente de que esto es así es que no siempre en la historia los hombres y las mujeres hemos tenido los mismos papeles diferenciados por género. Y en la posmodernidad que ahora vivimos, los últimos 20 años del siglo XX y lo que llevamos del XXI, la realidad está demostrando que los hombres pueden hacer muchas cosas que socialmente no les serán permitidas. Luego tal vez ahondemos en esto, pero hay, por ejemplo, un nuevo ejercicio de las paternidades, diferente de lo que fueron nuestros abuelos. Y si esto ha sido así, pues es que era una construcción social. Si fuera tan incontrovertible como que ahorita es de día, pues sería difícil cambiar nuestras relaciones sociales. Nuestras relaciones cambian, y de hecho cambian mucho más de lo que a veces somos conscientes. Entonces, bueno, el género no dice hay hombre y hay mujer, sino que dice hay lo que se llama lo masculino y lo femenino. Entonces hablamos de construcciones sociales con diversos papeles, y esto es muy importante, responsabilidades y derechos.
Pertenecer al género femenino da ciertos derechos y también algunas obligaciones. Y para los hombres, pertenecer al género masculino les asigna responsabilidades y también les asigna derechos de forma diferenciada. Y uno de los terrenos centrales en los que estas diferencias se ven con mucha claridad es en el tema de la sexualidad y de la reproducción. Bueno, en este sentido les digo algunas cosas, ¿no? Desde hace más o menos 20 años se está estudiando al género masculino, porque hay una cosa importante. Tal vez por razones históricas se decía que los estudios de género eran estudios sobre mujeres, quizá porque eran las que han tenido tradicionalmente un papel más subordinado, las que sufren más violencia, había que estudiar la vida de las mujeres. Pero de unos años a la fecha se pone el énfasis en que género es una categoría relacional, que solo se explica si estudiamos la relación entre los géneros y por tanto el estudio de la vida de los hombres, cómo es su vida cotidiana, cómo viven los distintos aspectos desde la sexualidad hasta el mundo público, hasta su obligación de ser proveedores únicos o principales de su familia, son temas de estudio de las ciencias sociales. Porque nos parece que también hay que estudiar cómo los hombres viven su ser hombres. En este sentido, bueno, se ve que los hombres tienen que estar demostrando su masculinidad de forma permanente y para eso hay una serie de rituales dependiendo de la sociedad en la que se nace. Por ejemplo, no sé si para los jóvenes que nos acompañan esto sea parte de su vida, pero en generaciones anteriores había un rito de pasaje al inicio de la sexualidad de los hombres y se decía, bueno, lo recomendable es que inicien su vida sexual con una sexoservidora. ¿Por qué? Porque esto se combinaba con el hecho de una doble moral en cuanto a la sexualidad femenina y se decía, hay mujeres para casarse y tener hijos y hay mujeres para tener sexo. Esas mujeres para tener sexo de preferencia deben ser sexoservidoras porque entonces se pagaba una cantidad de dinero y ahí se acababa la responsabilidad de ese joven que se estaba iniciando. Con la ilusión, digo yo, de que además esa sexoservidora iba a enseñar a ese hombre que iba a tener muchos derechos a lo largo de su vida en la sexualidad a ser un gran amante. Entonces él se casaría con una novia santa, ¿no? Que, bueno, digamos, en sus genitales estaba el honor de la familia y de toda la estirpe, que debía mantener su virginidad para demostrar que pertenecía a una familia decente y que por tanto el hombre que se había iniciado con la sexoservidora se casaría con esta joven, o no tan joven, pero sí virgen, y entonces se garantizaba la fidelidad de esta mujer, porque ella iba a llevar el nombre, iba a dar el nombre a los hijos, había la garantía de que los hijos eran de ese hombre, ¿no? Que iba a salir a la calle a trabajar, iba a ganar mucho dinero, iba a haber una herencia, y entonces el hombre sabría que de verdad eran sus hijos, ¿no? Y por eso era muy importante. Esto se explicó desde el siglo XIX, ¿no? En un libro que se llama El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, en donde las mujeres también somos parte como de una propiedad privada que entre más limpia y poco usada está, vale más. Entonces había toda una tradición milenaria de que así debía ser. Y el hombre a su vez entonces se casaría, tendría esta mujer con la que procrearía, tendría la garantía de que son sus hijos, con una mujer muy limpia. Y por otro lado, como el hombre tradicionalmente se supone tiene una sexualidad distinta a la femenina, siempre habría sexoservidoras que él podría comprar, el sexo nada más, porque ahí no había emoción ni amor, y entonces la esposa no tenía que sentirse agredida, porque esto era la normalidad en la que se vivía, ¿no? Entonces vean ustedes todas las películas mexicanas de los años 40, ¿no? Eran las buenas y las malas mujeres. A las buenas mujeres se les daba el nombre y el linaje, el estirpe y la herencia, y a la otra pues se le ponía una pequeña casa, ¿no? Entonces incluso las abuelas hablaban de
no importa que haya capillitas, si al fin uno es la catedral, ¿no? Y el hombre a su vez llegaba a la casa siempre y cuando llevara bastante dinero y la mujer no tuviera que trabajar, porque el trabajo es una cosa horrible, y el trabajo en el hogar no es trabajo, sino que ahí se está la mano. Entonces el hombre traía el dinero y toda la película funcionaba perfectamente, siempre y cuando el hombre no se fuera a enamorar de la sexoservidora o la otra, ¿no? La otra, comillas, que siempre es la culpable de la disolución del matrimonio, ¿no? Que es esa mujer deseante, sexuada, que sabe hacer el amor, a diferencia de la esposa, que en realidad no sabe hacerlo, pero cumple otras funciones, ¿no? Entonces, digamos, esto que parece caricatura, pues vivimos muchos siglos en eso, y muchas familias en México y en el mundo siguen viviendo así. Entonces, por eso es que se habla de responsabilidades y derechos y de un control de la sexualidad femenina, sobre la base de algo importantísimo, que es que nosotros somos educados en un dualismo: lo bueno, lo malo, lo decente, lo indecente, la mujer buena, la mujer indecente. Entonces, ¿qué pasa? Que la juventud va transformando estos valores paulatinamente y a veces de forma muy abrupta, y llega un punto en que los valores se empiezan a trastocar. Desde la perspectiva tradicional, ese es el origen de todos los males. Ya no hay valores, ¿no? Se ha roto toda la ética que nos decía con certeza cuál era nuestro futuro. Las mujeres nacíamos, nos casábamos, nos reproducíamos y moríamos. Éramos buenas madres, con hijos que veían por nosotros, que todos los hijos eran buenos. No había ese problema de los asilos, no. La familia extensa que vivían todos juntos con la abuelita a la que todo el mundo adoraba, ¿no? La realidad es que no es cierto. La abuelita era golpeada, era tratada como mueble, ¿no? Conforme la familia se fue haciendo nuclear en las ciudades, la abuelita ya no tenía una función. Los abuelos sufren mucho, ¿no? Y sufren en el asilo y sufren en las casas, porque estamos llenos de contradicciones entre un pasado que no se acaba de morir y un presente que no se acaba de recrear, de tal manera que lo que vivimos es mucha incertidumbre y no saber ni cómo conducirnos, ¿no? Mucho joven está viviendo esta crisis y en realidad ya no viven con las mujeres tradicionales, ni las mujeres quieren esos hombres tradicionales que solamente llevaban el gasto, ¿no? Y que tenían todas las libertades. La realidad es que es un mundo que está cambiando mucho, en donde ya la sexualidad también es un tema de mujeres. Digamos, lo quieran o no las personas mayores, o lo quieran o no los hombres, la sexualidad se ha convertido en un tema fundamental para las mujeres. Y esto lo podemos ver en medios de comunicación, en contenidos del sistema educativo y en la manera en que nos relacionamos. Por otro lado, tradicionalmente, la reproducción era un asunto de mujeres. Y bueno, les digo era, y en las investigaciones que yo he realizado con hombres con posgrado, dedicados a actividades no manuales, algunas personas muy importantes del sector público y privado, el ERA no es el ERA, es el ex. Y cuando uno les pregunta diferencias entre la sexualidad femenina y masculina, en un primer momento dicen que no hay diferencia. Y conforme la entrevista avanza y uno hace otro tipo de preguntas, uno se puede dar cuenta de que esa moral sigue prevaleciendo, aún en ese sector. Entonces, hay una lucha al interior de cada sujeto social por tratar de cambiar, pero a la vez tener una educación que está muy llena de prejuicios y de cosas que parecen del pasado, pero que están presentes. Y en el tema de la reproducción también, ¿no? Digamos, hay dicotomías, ¿no? Lo bueno, lo malo, la responsabilidad de uno del otro, la mujer buena, la mujer mala. Esto está muy vinculado también a nuestra ética judio-cristiana, en donde la mujer buena está muy cercana a lo que es la virgen, ¿no? Entonces, en la actividad sexual se pierde la virginidad, pero se recupera a través de la procreación. Entonces, la madre, esta madre esposa, es lo más respetado. Las otras son para el uso, ¿no? En esta como concepción dicotómica de la vida, que en realidad no es así. Digamos, cada vez más las mujeres esposas
tienen una actividad sexual gratificante y los hombres no necesariamente tienen que buscar sexos servidores, pero bueno, muchos sí todavía, ¿no? Por otro lado está el tema de la anticoncepción y la reproducción. Ustedes saben que hay estudios muy continuos sobre estadística, ¿no?, de uso de anticonceptivos, y se comprueba que la anticoncepción sigue siendo un asunto básicamente femenino. Es decir, el número de vasectomías que existen en México es reducidísimo. Lo que es muy interesante es ver el sector salud y ver cómo a las mujeres se les opera, sobre todo si son pobres o indígenas, sin ningún consentimiento informado, y en cuanto tienen al bebé se les opera para cumplir metas demográficas. Mientras que al hombre, en el sector salud, se le invita a la vasectomía, pero cuando llega se le manda un curso, se le manda al psicólogo, se le mandan a llenar 20 cuestionarios, a ver si de veras está seguro, no vaya a ser que él ponga en riesgo su actividad sexual, porque resulta que la investigación prueba que los hombres en general en el mundo tienen como dos inquietudes o preocupaciones, y también son sus fuentes de poder más importantes, en la sexualidad, por una parte, y en ganar dinero para ser proveedores de su familia, aún en sociedades donde la mujer trabaja. Entonces, esto es interesante tomarlo muy en cuenta, ¿no? Y esta idea de la doble moral, en donde también hay esta idea de que como para procrear hay que hacerlo con la mujer que sí tiene las cualidades, ¿no? Cuando los hombres han incurrido en errores, yo lo tengo en testimonios, ¿no?, y tienen relaciones sexuales con mujeres como más livianas, ¿no?, pero que les juraron que se iban a cuidar, a la mera hora no se cuidan y entonces sobreviene un niño, ¿no?, del cual tienen que ser responsables. En la investigación se muestra que esta es una de las cosas que más preocupan a los hombres, ¿no? Pero es interesante ver cómo hombres que han vivido esta experiencia, a pesar de la experiencia, no tienen precauciones personales para dejar de tener hijos, y siguen considerando que es un tema femenino. La mujer es la que tiene que cuidar la procreación e impedir tener bebés, ¿no? Por otro lado, es un hecho que nosotros vivimos en familia. Entonces, los cambios que la familia mexicana ha sufrido en las últimas décadas, por supuesto que van a influir en las relaciones entre los géneros. Y uno de los factores fundamentales que ha cambiado toda la normatividad es la incorporación de la mujer al trabajo remunerado. Sobre esto hay muchísimos estudios, y yo les diría que hay que cuestionar si siempre el trabajo es liberador. Yo diría, tanto para hombres como para mujeres, ¿no? El trabajo muchas veces no es liberador, sobre todo un trabajo mal pagado, un trabajo incierto, un trabajo precario, que estamos viviendo hombres y mujeres en el mundo actual. Eso es una característica del mundo en general, pero de países subdesarrollados más. De hecho, son pocos sectores los que podemos decir que se nos respetan nuestros derechos laborales, ¿no? Entonces, las normatividades han cambiado y las mujeres nos incorporamos al trabajo, pero también sucede que la familia, que de hecho ahora se dice mejor hablemos de familias, y eso se impulsa mucho en Naciones Unidas, porque resulta que ahora la familia no es hombre, mujer y 2 niños, ni es la familia con los abuelos, lo que era la tradicional familia campesina indígena en México, sino que puede haber familias desde homosexuales hasta familias en donde no hay hombres. Por ejemplo, el 25% de las familias actuales en México ya no tienen presencia masculina. La mujer es proveedora única y entonces no, por eso no es una familia. De repente los papeles diferenciados se dan, por ejemplo, con una tía. Entonces la mujer sale a trabajar, la tía cuida a los niños, ¿no? O a veces son redes de amistad, por ejemplo, las mujeres maquiladoras que están solas en la frontera, tienen hijos, ya se deshizo el vínculo matrimonial o de unión con su pareja, y son redes de mujeres las que se ponen de acuerdo para cuidar a los niños, porque yo les sugiero vincular esto también a los cambios en el papel en el Estado. Por ejemplo, en México, como no tenemos suficiente número de guarderías, y a veces las que tenemos pues son como la
guardería donde se incendiaron los niños, ¿no? Entonces muchas veces las mujeres prefieren redes de mujeres que cuidan de los niños. Entonces es cierto que las relaciones entre los géneros se modifican, pero no las políticas públicas que atiendan a esas nuevas realidades. Y eso es algo que, por lo menos en la universidad, queremos tomar en cuenta, ¿no? Ante estas nuevas realidades, ¿qué tipo de políticas requerimos para que hombres y mujeres podamos vivir de mejor manera? Porque de ninguna manera crean que se trata solo de que las mujeres vivamos mejor. Nosotros investigamos para conocer también los dolores que los hombres tienen. Por ejemplo, en esta idea de las diferencias entre hombres y mujeres, ¿no? La investigación muestra que en general los hombres no se les permite socialmente la expresión de sus emociones. Los hombres tienen que ser siempre invulnerables, tienen que mostrar siempre mucha potencia. Eso se ve mucho, por ejemplo, en investigaciones de hombres que han perdido su trabajo, que no tienen la posibilidad de buscar apoyos, ni siquiera pueden expresarlo en sus casas. Tenemos casos de hombres que han negado la pérdida de su trabajo durante meses, con tal de no demostrar que fracasaron, ¿no? Entonces, esta idea del fracaso a ellos los conduce muchas veces hasta la muerte, y esto está comprobado. Otro factor del no cumplir el mandato de esta masculinidad, que yo digo hegemónica o dominante, porque hay otras formas de ser hombre, es la violencia. Nosotros pensamos que el incremento en la violencia intrafamiliar tiene mucho que ver con la imposibilidad de los hombres de cumplir con el mandato social, que es muy duro. Yo considero sinceramente que no solo las mujeres la pasamos mal en este sistema de inequidades, muchos hombres la pasan muy mal. Y una prueba de esto, por ejemplo, es que los hombres muy rara vez consultan doctores. Incluso en Estados Unidos se ha estudiado esto, como las campañas para construir equidad de género han llevado a que las jóvenes norteamericanas adquieran muchos derechos. Por ejemplo, en la expresión de su sexualidad, en posponer la edad del matrimonio, en trabajar y tener iguales salarios, pero ellas mantienen la protección de la familia y el derecho a expresar emociones, e incluso ir a una terapia si se encuentran tristes. Los jóvenes norteamericanos mantienen estas mismas dicotomías y dobles morales, pero resulta que ahora las mujeres también les compiten en el fútbol, les compiten en todas las áreas que eran propiamente de ellos, y están encontrándose muy solos y sin posibilidad de expresar ese dolor emocional. De ahí que hay un incremento importante en el suicidio de jóvenes en Estados Unidos. Les pongo ese ejemplo porque, digamos, muchas veces se dice, es que nosotros somos los subdesarrollados. No, estas problemáticas son mundiales y los mandatos de la masculinidad, con sus matices, también son mundiales. Otra cosa que pasa mucho y que está siendo estudiado es cómo los hombres son víctimas de su propia masculinidad y, por ejemplo, mueren de SIDA. Y luego hacen a las mujeres víctimas de ese ejercicio de la masculinidad. Muchas veces son mujeres, amas de casa, que no tienen contacto sexual con otros hombres, las que están teniendo SIDA, porque sus hombres las contagian. Esto es así, por ejemplo, en la gran cantidad de migrantes que vienen a veces a México, ¿no? Entonces, esto es lo que varios autores han llamado vivir una masculinidad de riesgo, porque, por ejemplo, no utilizan el condón porque a ellos no les va a pasar. Se enferma todo el mundo, pero ellos no. O hay esta situación de hombres que, dada la homofobia, no pueden reconocer que en realidad son homosexuales, tienen prácticas sexuales con otros hombres sin tener el condón y luego se relacionan con su novia o con su esposa porque tienen que aparentar que son heterosexuales. Bueno, ese tipo de fenómenos se comprueba mucho en la investigación que llevamos a cabo, ¿no? Ahora, los hombres en general no hablan de sus problemas de salud porque esto es una demostración de debilidad. Yo no sé si ustedes saben que el mayor número de ingresos hospitalarios son de hombres y el mayor número de consultas para medicina preventiva son de mujeres. Entonces, cuando uno ve esto, me parece a mí innegable que somos construidos socialmente
en lo femenino y lo masculino, ¿no? A las mujeres no nos cuesta mucho trabajo que somos débiles porque es permitido. La debilidad es una característica de lo femenino que es permitido. El enojo no. El enojo es una característica de la masculinidad que es permitida y fomentada. De ahí que parezca lógico que casi todos los delincuentes son hombres y casi toda la violencia familiar la ejercen hombres sobre mujeres, ¿no? Y esto no es porque tengamos un gen o una hormona de violencia. Desde mi punto de vista, esto es una construcción social, en donde desde chiquititos a los niños se les pone a pelear. De hecho, no sé si ustedes saben, pero ahora las adolescentes están siendo muy violentas. No sé si en Morelos se ha estudiado esto, pero en las preparatorias de la UNAM se está estudiando cómo las mujeres están usando violencia física. Y esto tiene que ver con un trastocamiento de estos roles de género, en donde ya la violencia también es fomentada y permitida en el caso de las mujeres. Bueno, hay bastantes elementos para hablar del conflicto entre los géneros. Digamos que uno de los elementos importantes es que las mujeres estamos, digamos, ejerciendo nuevos papeles en el mundo público que pretendemos que incidan también en nuevos papeles en el mundo privado. No sé si ustedes saben, pero la investigación muestra que a pesar de incorporarnos al trabajo remunerado, la mayor parte del trabajo en el hogar lo seguimos haciendo las mujeres. Y hay encuestas nacionales que demuestran esto. Bueno, siempre que la mujer hacía esta doble o triple jornada sin decir nada, pues no había conflicto. La cuestión es que sobre todo las jóvenes ahora están demandando una construcción de mayor equidad también en el mundo de lo privado. Y esto está generando rupturas. Muchas veces hay negociación, muchas veces hay ruptura. Y depende mucho de cómo se han educado también estos jóvenes, ¿no? Hay conflictos y crisis también en el desempeño sexual, porque las mujeres están demandando su papel como sujetos deseantes. Y hay muchos hombres que consideran que esto es una inmoralidad, ¿no? Yo les quiero decir que en la investigación que yo he realizado, los hombres desde se declaran que somos iguales, que tenemos los mismos derechos. Pero cuando la investigación avanza y yo les pregunto si tienen hijas, y ellos dicen que sí, yo les digo, bueno, ¿tienes hijas e hijos? ¿Te gustaría que ellos se iniciaran en la vida sexual de la misma manera? Siempre dicen que no, que porque hombres y mujeres somos diferentes y que las mujeres debemos de cuidarnos más porque son más frágiles y nos pueden herir, mientras que los hombres son más fuertes. Entonces, digamos, hombres muy preparados que han estudiado perspectiva de género, a la hora de desarrollar un discurso sobre su vida cotidiana, nosotros encontramos que hay una inconsistencia entre el discurso y la práctica, lo cual es perfectamente normal en sociedades que están en proceso de cambio. Eso estamos seguras que se va a modificar con las nuevas generaciones, pero estamos viviendo una crisis importante en ese aspecto, ¿no? Luego de esto, bueno, hay mucha investigación sobre cuándo tenemos, ya saben que una característica de México de su modernidad es que se está posponiendo la edad del matrimonio y de tener hijos, pero aquí necesitamos hacer un análisis de clase, porque resulta que las mujeres muy pobres tienen un repunte en el embarazo adolescente. Y esto tiene que ver también con problemas de políticas públicas, ¿no? Por lo menos hay que poner el acento en eso. Y luego hay problemas en la paternidad cuando los hombres están en su hogar, ¿no? Porque les es complicado y muchas veces yo entiendo que lo es, con los horarios de trabajo, lo es tanto para hombres como para mujeres, ocuparse mucho, por ejemplo, de la crianza de los niños. Lo es porque nosotros vivimos en un mundo en donde es la mamá la responsable. Por eso el Día de las Madres tienen el día libre, el Día del Padre no tienen el día libre. En México apenas hay licencias de paternidad, pero en Suecia que las hay, los hombres no las piden, porque generalmente los hombres ganan más dinero. Entonces pedir la licencia de paternidad implicaría que la familia tuviese menos dinero. Entonces estas cosas se dan, ¿no? Y luego viene otra crisis. Ustedes saben, hay mucho divorcio y de familias que ya tuvieron hijos.
Entonces, ahora se habla de los míos, los tuyos y los nuestros, ¿no? Entonces, el problema es que los hombres que se divorcian y forman otra pareja, en la investigación muestran que tienen un enorme malestar porque la nueva esposa no quiere que se encargue de los hijos anteriores. Entonces, quieren nada más que sean parcialmente proveedores, pero que prioricen los hijos que tendrá con la actual mujer. Entonces, allá hay toda una muestra de malestar masculino, ¿no? Por otro lado, hay perspectiva de los hombres y perspectiva de las mujeres sobre el mismo tema. Lo que las mujeres hemos dicho, pues ya es muy conocido, pero a lo mejor les resulta de interés lo que los hombres dicen. En la investigación que yo he realizado, los hombres hablan de que tienen relaciones paralelas. No me gusta utilizar el término infidelidad porque tiene una connotación moral, ¿no? Pero, digamos, relaciones paralelas a su pareja matrimonial o de noviazgo. Y ellos dicen que es bueno que tengan estas relaciones, porque eso les da más estabilidad. Muchos dicen, gracias a esas relaciones, mi matrimonio ha durado. Volvemos a la doble moral. Cuando yo les pregunto, bueno, está bien, ¿y qué pasa si tu esposa tiene otra relación? Eso no, ahí se acaba todo. ¿Por qué? Pues porque una mujer para tener una relación tiene que estar enamorada. Los hombres no, los hombres somos como animales. Entonces, yo no cuestiono mi matrimonio. De hecho, cada vez que estoy con otra quiero más a mi esposa, ¿no? A la otra no la quiero. Pero si mi esposa estuviera con otro, significaría que ella no me quiere nada, porque ella es una buena mujer, formada en valores, ¿no? Entonces implicaría, les digo, prevalece esta doble moral en donde hombres y mujeres somos distintos por cuestión de género, ¿no? Entonces, bueno, eso es en cuanto a las voces de los varones. En cuanto a la paternidad, yo sí creo que este es un aspecto que se está transformando muchísimo y que cada vez hay más hombres que quieren tener una paternidad más cercana, más afectiva, y que ahí tenemos entonces que trabajar en políticas públicas que permitan a esos hombres estar con sus hijos, porque con los horarios actuales y teniendo que tener 2 o 3 trabajos, pues está muy complicado, ¿no? Por último, yo les diría que hay un tema también dicotómico, ¿no? En donde hay un desprecio, yo no diría tanto a lo privado, sino a lo doméstico. El trabajo que se realiza en la casa es repetitivo, es poco gratificante y tradicionalmente ha sido hecho por mujeres. Las mujeres que trabajan y que tienen dinero pagan a otras mujeres para que hagan ese trabajo y entonces más o menos el asunto se resuelve. Pero la administración del hogar sigue estando básicamente como responsabilidad de las mujeres. No obstante, el hombre proveedor, y hemos investigado eso, incluso comparando con Argentina, está teniendo ahora problemas muy serios, porque no es que el hombre no esté capacitado, es que no hay trabajo. Y entonces hay una precarización laboral, hay una disminución de estatus, y en el caso extremo hay una pérdida total de trabajo. Después de cierta edad, a los hombres y a las mujeres ya no se les contrata, y curiosamente ahora es más fácil para una mujer conseguir empleo que para un hombre. Esto es así no porque somos más capaces, sino porque demandamos menos prestaciones, menos dinero y nos empleamos, ¿no? Casi en cualquier trabajo. Entonces, eso está generando una crisis muy seria de los hombres, que está derivando en situaciones de mucha depresión, incremento del alcoholismo, la farmacodependencia y también la violencia. Entonces, bueno, si ustedes tienen interés en ver libros que tienen que ver con esto, los hemos publicado en el CRIM y están a su disposición, ¿no? La crisis del empleo y los cambios macroestructurales tiene que ver también con el género. Y si ustedes hacen una encuesta, hagan una encuesta con sus conocidos y verán que una mujer que ha perdido su empleo jamás dirá que es poco mujer. En cambio, un hombre que pierde su empleo y no puede proveer a su familia, se siente un poco, o sea, no es que ha acabado, está fallando en algo que es fundamental. Y esto es reproducido por la propia familia, porque esto es interesante. Los hombres no son así solo porque ellos lo sean, ¿eh? Hay una parte relacional en donde las mujeres también jugamos un papel que reproduce a su vez estos roles, ¿no? Entonces hay que tener cuidado en esto, porque a veces estamos incurriendo en cosas que criticamos
pero como el género es algo que está muy introyectado, a veces está en el inconsciente, no queremos reproducir esos roles, pero en la realidad sí los reproducimos, ¿no? Y bueno, hay elementos macroeconómicos que tienen que ver con la pérdida del empleo. Ustedes vean cómo está Europa, no es privativo de México, en donde el propio modelo neoliberal de este capitalismo salvaje está llevando a que el desarrollo humano sea lo menos importante y tengamos que trabajar cada vez más, hombres y mujeres, en peores condiciones, de forma más incierta. De ahí que hay autores que hablan de la sociedad de riesgo y muchos temas por el estilo, que es interesante que vean. Por otro lado, para concluir, yo les diría que desde mi punto de vista toda esta crisis, como diría Mabel Munín, a la vez de ser muy dolorosa, puede ser una oportunidad de repensarnos, una oportunidad de negociar sobre nuevas bases, pero eso implicaría la construcción de una ciudadanía plena para hombres y mujeres. ¿Qué quiero decir con esto? Que hombres y mujeres nos sintamos portadores de derechos fundamentales y a la vez tengamos las condiciones sociales para ejercerlas. Y esta construcción de ciudadanía no es que vamos a votar o supuestamente elegimos, ¿no?, cada 6 años. Es toda la relación social que establecemos en lo cotidiano como ciudadanos de pleno derecho, que podemos demandar cosas porque tenemos derechos y a la vez cumplir obligaciones sobre las bases de una negociación y la construcción de una mayor equidad entre los géneros. Yo pararía aquí y los dejo hablar 15 minutos. Gracias.